Rumbo al Infinito, con Adriana Stopp. Si queréis saber qué hacen los miembros del grupo CIFO, vestidos de policías, militares y Men in Black, en una foto de los años 90 o en varias fotos de los años 90, no os perdáis la entrevista que me concedió Juan Acevedo en Buenos Aires recientemente, en la que me explica una de las anécdotas más divertidas de este grupo de jóvenes investigadores de ovnis de Argentina y que tiene quizá un trasfondo no tan divertido. Pero en todo caso tenéis que escucharlo para juzgar por vosotros mismos. Además, vale la pena que os comente que en el canal de mi amigo David Cuevas, en el canal de YouTube Expediente Cuevas, encontraréis dentro de poco una entrevista que también le concedió Juan Acevedo y en la que se expande un tanto más en las historias del grupo CIFO y en su propia trayectoria. Así que os recomiendo muchísimo que visitéis también el canal de David. Hasta la próxima. ¿Eres el grupo CIFO? Éramos, sí, todavía, de alguna manera. Venga. Yo creo que es una cuestión muy graciosa con el grupo CIFO, porque creo que nunca sabíamos cuando entrabas al CIFO, no sabíamos cómo era, ni por qué se entraba, ni por qué se participaba. Pero lo que descubrimos es que sabemos que no se sale. Eso ha acontecido en los años, situaciones, diferencias, idas, venidas, y aún así esa situación de esa circularidad tan particular, de esa hermandad tan particular, que a la que nos llevó todo el fenómeno, las investigaciones, los recorridos, hace que eso permanezca siempre de esa manera. Y creo que un poco de eso era lo que nos animaba a hacer las cosas que hacemos en aquella época. Se creó de forma muy orgánica, ¿no, el CIFO? Sí, muy. Hay algo muy lindo de todos. Se parecía mucho a eso de todos para uno para todos, ¿no? Pero todos tenían un rol, todos tenían un para qué, un por qué. Sigue siendo muy lindo. Ustedes tuvieron la oportunidad de conocernos a todos. Doy fe. Creo que va a haber faltado uno, o dos o tres, especialmente alguno que no está. Ya, pero en general ese era el grupo más cercano, el que más trabajaba. Así que sí, éramos muy jóvenes, todos teníamos pelo negro, largo, yo tenía cola hasta por acá, trenza. Sí. Hemos visto alguna foto de eso. Sí. Y hay una foto muy particular, Juan, en la que salís todos vestidos de una forma muy particular. Sí, hacemos cosas, sí, reconozco, Cuéntanos me animo a contarlo porque ya pasó mucho tiempo. ¿Qué pasó? Pasó muy sencillo, eso fue lo que nos unió de alguna manera a Silvia y Andrea, sí, Simondini. Uh-huh. En esa época nosotros íbamos a Victoria, porque ya había pasado el 90, 91, donde ya las luces eran un tema, y nos empezamos a enterar de que había mucha gente, testigos que estaban siendo amenazados. Amenazados por gente que supuestamente pertenecían a un grupo y no sabíamos muy bien cómo se llamaba el grupo al principio, no sabíamos muy bien. Tenían un nombre, no recuerdo, que no era el nombre verdadero, tenían otro nombre. Sí que estaban armados. Pero cuando dices un grupo, ¿era un grupo de investigación ufológica? Supuestamente era un grupo de investigación ufológica que amenazaba a los testigos para que no den información a otra gente, que no sean que solamente fuera ellos. O sea, cuando alguien veía un ovni, una cosa extraña, lo que tenía fuera, que identificarle a ellos. Entonces al principio muchos pensaron que era del gobierno, otros pensaron que era de alguna fuerza armada en particular, por sobre todo por el tipo. Acá es muy fácil reconocer el armamento. Nosotros no somos de tener mucho armamento en Argentina. Uh-huh. Entonces reconoces muy rápido el armamento común y corriente de la gente común y rápidamente reconoces el armamento militar.
Ajá. Muy rápido. No hay tanto tampoco. Y eso por lo que describió la gente en el momento militar. Pero ¿y cómo se ponía la gente en contacto con ellos? No, ellos se ponían en contacto. O sea, cuando ellos se enteraban de que había habido un caso, iban a la persona y le decían, no hables más con nosotros. Y les daban su tarjeta y después sacaban, de eso lo recuerdo, sacaban notas en los diarios del pueblo. ¿Y quién las firmaba? Ese grupo, que no recuerdo ahora cómo... Vale, o sea, en el grupo no había ningún era una sigla, era una vale. sigla. No había nombre y apellido para nada. ¿Algún acrónimo o así? Es una cosa así, como si fuera APEC. Sí. Después descubrimos cómo realmente se llamaban, pero no era como se presentaban en público. Hasta ahí era como una anécdota. Bueno, ok, pasará. De hecho, pensamos que podía ser alguna fuerza del Estado. Raro, pero... Por el armamento militar, no había mucho para pensar en eso. Claro. Hasta que nos enteramos que le amenazan a Silvia y Andrea. Ajá. Y eso nos pareció como... Mirá qué caballeros que éramos. Éramos muy caballeros, en serio. Porque dijimos, no, son dos mujeres solas. Claro. Sobre todo, ¿quién las va a defender? Bueno, a Silvia la trataron de sacar de la carretera, ¿no? Bueno, por eso mismo, entonces dijimos, no, che, acá hay que hacer algo. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Digo, había un loco, hay que tratarlo como loco. Yo ya era psicólogo para esa época y Néstor ya también. Entonces, no sé si no estábamos peor nosotros que ellos. Digo, no, mira, esto la van a entender de uno. O sea, vamos a hacer un poco de inteligencia, realmente quiénes son. ¿Sí? Bueno, increíblemente, en ese momento nos llevábamos bien con Alejandro Botinelli. Ajá. Entonces, Alejandro hace la inteligencia. ¿Sí? Y descubrimos que primero habían sido un grupo evangélico, ¿sí? Que les habían pegado por la guerra con los extraterrestres. Vale, o sea, ellos estaban convencidos de que había una amenaza extraterrestre. Una amenaza extraterrestre con la cual había que salir a defenderse con las armas. Vale. ¿Sí? Y el líder, que era un líder carismático, funda este grupo que tenían un par de radios acá en provincia de Buenos Aires que querían hacer más o menos lo mismo en Victoria. Entonces ahí nos enteramos que se llamaban Radar 1. Vale. Ahí nos enteramos por primera vez el verdadero nombre que tenían, que no era el que yo recuerdo, al menos no recuerdo que era con el que se presentaba. Entonces, a través de esa inteligencia, ya saber quién era, descubrimos quién era el líder, de alguna manera, que tampoco me acuerdo. Yo le decíamos capitán del espacio, perdón, porque no teníamos otra, porque tenían como asignaciones militares, cabo, sargento, ¿viste? Entonces, un poco nos ayudó también Andrea y Silvia, y bueno, dimos con el lugar donde supuestamente tenían sus oficinas, que eran unas como si te dijera, unas cabañas de alquiler. Sí, era como si fuera una cabaña, no era un hostal. Eran varias, 2 o 3 cabañas donde estaba esta gente. Entonces dijimos, che, pero ¿por dónde les va a entrar la...? O sea, si ellos intimidan, ¿sí? Si no tienen realmente, si no son de gobierno, o sea, ¿cuál sería la idea de intimidarlo? Intimidarlo por la misma locura. Entonces, no recuerdo de quién fue exactamente la idea, dice, ya está, hombres de negro. Y fue, todos tenemos traje, todos teníamos traje. Todos tienen corbata, todos tienen auriculares. Pues sin esto no sos hombre de negro. Armas de juguete, sí. Y Diego tenía, esto es increíble, un disfraz de la Fuerza Aérea Estadounidense con todo. Con pantalón, la chaqueta con todas las porquerías que se ponen, gorra, lente Ray-Ban, porque no podés estar, si sos un Top Gun, ¿cómo no vas a tener un lente Ray-Ban? Y nosotros éramos la fuerza de choque. 3 de nosotros éramos una fuerza de choque y el doctor Néstor Berlanda era un oficial de policía común y corriente, vestido de Grupo Halcón. ¿Y tú cómo ibas? No, yo iba de hombre de negro. De hombre, todo con traje negro. Traje negro, alto, flaco, en esa época era muy delgado, muy alto. Sí, lentes negros, obviamente, el pelo peinado con gomina, el religioso, ¿cómo se llama? Auricular negro. El pinganillo. Claro, para, sí, jefe, ¿qué pasa? Sí, a ver, cambio, ¿viste? Claro, bueno. Y otros 2 que estaban de la misma manera, igual.
Néstor, o sea, bajamos en 2 autos negros, Pero religiosamente. espera, ¿los ubicasteis a ellos? Nos en un ubicamos punto? en un punto en Vitoria. Dijimos, bueno, vamos a armar todo esto y ¿qué hacemos? Nos amenazamos. Pero ellos están en una furgoneta. No, esos estaban en sus cabañas. cabañas. Y llegasteis donde las cabañas. Encima llegamos, imagínate, De con esta 2 guarda. autos negros, haciendo, frenando la tierra, haciendo polvareda, ¿sí? Los autos que se quedan quietos, sale alguien de una de las cabañas y ahí ves que sale el doctor Néstor Berlanda y abre, y ves que abren todas las puertas y salen estos tipos arreglándose la sobaquera. Claro. No tienen la vida, eran todas cosas de juguete, ¿viste? Pero salen los tipos una actitud. Sí. Sí, de, Imponente y y seguros. ¿dónde está tal y tal? ¿Quién es el jefe de Radar 1? Sale este tipo. Ustedes, ¿quiénes son? No, solo hablamos con el jefe. No. Entonces ya actitud ya física. No, con ustedes no hablamos. No. Y ahí, ¿quién abre la ventana? Diego. Claro, cuando los tipos ven, ahí ya solo el efecto disfraz ya generó una cuestión. Claro. ¿No? Entonces cuando se acerca este tipo, le contamos toda la información que teníamos por la inteligencia que había hecho Alejandro, que era de una secta, ¿cómo se llama? Pentecostal, creo que era, o algo por el estilo, que se llamaba Radar 1, que eso no sabían, que tenía una radio entre al lado, que sabíamos perfectamente bien sus movimientos y que sabíamos que estaban amenazando gente, específicamente tal. ¿Sí? Que a partir de ese momento ellos quedaban afectados a las reglas de la ley federal argentina e internacional con respecto a este tipo de temas, con lo cual se les apercibía de que, hablando todo muy como si fuéramos... Muy técnico y muy... como si fuéramos abogados, ¿no? Claro. Y que no iba a haber ningún tipo de ¿cómo se llama? De cosa notarial. Sí. No, esto iba a ser total y absolutamente personal, que solamente se les hacía esa visita. Posterior a eso se tomarían las medidas pertinentes. Qué bueno. O sea, si no dejaban ese accionar, sencillamente saben a qué atenerse. Y saben a qué nos referimos. ¿La verdad? Ok. ¿Quieren preguntar algo? Sí, ustedes quiénes son, no tenemos por qué dar ningún tipo de respuestas. Qué bueno. O sea, pero nos O sea, mantenemos su actitud cuando... corporal, física, la onda. Sí, claro, hay que estar bien convencido, ¿no? Totalmente, aparte estamos, pues yo le digo, che, podrían haber sacado un arma estos hijos de puta, podrían haberse... Claro, No, sabes pero tampoco la parte más difícil fue cuando se quieren acercar, y creo que era Gustavo Cía, que era más bajito que nosotros, y Harley, que le decíamos que era Claudio Escarcela, no, se pone la mano acá y ¡paf! Mano en el pecho, ¿viste? ¡Paf! No se puede hacer. Miércoles, era como que... Y me dejaban a mí hablar sin... pero... ¿viste? No. Esto es... Y no nos miraban a la cara. Eso me acuerdo perfectamente, que miraban para cualquier lado, pero no nos miraban a la cara. Lo único que miraban que no se veía porque todos tenemos anteojos. Claro. El que miraba un poco la cara era yo. Entonces, bueno, más allá de si el tipo lo creyó o no lo creyó, la actitud fue de muchas sorpresas, se quedaron todos así petitiesos. ¿Cuántas personas salieron al encuentro? Como 6, 7. Más la mujer y criaturas. Sí. Que la mujer era que no, vení, dejá, por favor, no, a ver si te hacen algo. Eso me lo acuerdo. Y así como llegamos, adivina que la famosa, ok, nos diríamos, sí, perfecto. Bueno, queda debidamente apercibido. Muy bien. Listo, pla. Imagínate en esa ida en lo que nos moríamos. Bueno, obviamente, hay un final de la historia que no sé si está bueno o posiblemente no. Al menos a mí en lo personal no me resulta tan grato. Sí logramos que dejen de ¿cómo se llama? Que dejen de acosar a la gente, ante lo cual obviamente a partir de ahí una amistad muy profunda que sigue hasta el día de la fecha con Silvia y con Andrea. Pero este tipo se lo tomó como muy en serio aparentemente, y al muy corto tiempo nos enteramos por Alejandro, que toma la increíble resolución de suicidarse frente a su hijo.
Pero Juan, tampoco podéis estar seguros de que vosotros fuerais la causa del suicidio. Para nada, ya estaba, sabemos que ya estaba. Lo que sí, digamos nosotros, que bueno, porque él le dice a su hijo, muero como un capitán del espacio. ¡Pum! ¿Viste? Sí que le dejó. Y después, bueno, sí tuvimos la oportunidad de hablar con muchos de los que dejó. No, bueno, había sido era una secta realmente. Claro. Pero lo que más me asombró cuando pudimos ir con Alejandro, al búnker de la radio acá ya después del suceso, sí, cuando ya había toda una cuestión policial que por ser periodista Alejandro nos permitieron entrar. ¿Cómo era eso? ¿Qué no había ahí adentro? La cantidad de armamento pesado que esa gente tenía, no tengo idea cómo lo consiguieron, porque acá no podés comprar un tierra-aire. No puedes comprar. Y no puedes comprar afuera y venirte por la aduana. Hola, ¿qué tal? Tengo un tierra-aire. Pues escucha, lo mismo evitasteis algo peor con vuestra... No tengo la duda. Acción, o sea, acá, fundamentalmente, las armas que tenían eran armas pesadas típicamente militar. Que eso de algún lado salió, ¿sí? De algún lugar militar salió, pero fundamentalmente esa arma yo la conocía porque la había usado mucho durante la época de Malvinas, que era el FAL, el fusil de pesado, asalto, ¿no? De asalto pesado, sí. FAP, tenían 2 FAP, ametralladoras Halcón, que no eran tan nuevas, sí, no era una Glock, no era una Uzi, sí, pero eran ametralladoras. Muchos monos, tipos de, ¿cómo se llama? Por si hubiera gases o algo por el estilo. Y munición, eran como preparacionistas, ¿no? Medio preparacionistas, sí, con esta paranoia de la guerra mucho. Con los... Y sí, mucho panfleto de la guerra y contra los grises, y la guerra contra los grises. Tenían la idea de que la gente que era visitada por los ovnis quedaban como contagiada por los grises y que bueno, que había toda una cuestión ahí. Y que ellos iban a... Mirá que creo que fue la primera vez que entendí la relación de lo religioso, cristiano o ¿cómo se dice? O evangélico, con respecto al mundo de los ovnis, ¿no? Porque había una mezcolanza muy bien armada. Sí, un lenguaje también muy de la segunda venida, de esto, de lo otro, del demonio y todo. ¿Y hacían mucho proselitismo esta gente o era un grupo más grande? Era un grupo grande que ya se había disuelto una vez al principio y después tuvo una actitud más agresiva. Vale. Que es cuando nosotros nos encontramos. Y hasta ese momento las autoridades nunca habían tomado ninguna medida, ni los estaban investigando, ni nada. No, nada. Mirá que supuestamente, creo yo, eso te lo podría confirmar Silvia o Andrea, creo que ellos sí habían hecho las denuncias en Victoria. Fue chiquito, Victoria es así. Sí. De que nos estaban amenazando con armamento. Encima tenían una chata tipo Chekhojarlab, con un montón de aparatología. ¿Viste? Como que daba la sensación de que era algo oficial. Y se presentaban militarmente. ¿No? Me acuerdo de los monos naranjas, los mamelucos naranjas que tenían. No, una cosa muy increíble. Y tampoco creo que hayan sido específicamente de Victoria. Yo eran todos de acá de Buenos Aires y iban los fines de semana, por eso se quedaban en esas cabañas y hacían toda esa cuestión. Vale. Claro. De hecho, querían como de alguna manera quedarse con el Cerro de la Matanza. Hasta esa época era lo único que había, no había otro lugar de avistamiento. Como que no fuera nadie ahí, que no fueran ellos. Y cuando iban a entrevistar, entre comillas, y de paso a amenazar, o al revés, a los testigos, ¿les compartían sus ideas respecto a esta historia? No, en absoluto, nada. Se presentaban como un grupo de élite de investigación de ovnis. Claro, daban muchos detalles y la gente no sabía cómo. En esa época no había FANI, no había UAP, no había nada, eran ovnis. ¿Qué año? Ya ovni quedaba serio, porque si no decías plato volador. No, claro. O sea, ya ovni quedaba serio. ¿Y qué año fue, Juan? Y de los 90. En los 90. Puede haber sido mediados de los 90. Calcula que en el 91 empieza lo de Victoria, se tiene que haber sido 95. Ajá. Sí, 95 están cumpliendo los extraños. Sí, tiene que ser esa época. Está bien. Sí, así que una historia... Bueno, mirá qué interesante. Ahí se junta todo el CIFO, pero había un personaje más que estaba junto a nosotros, que era nada más y nada menos que el doctor Reynoso, que era muy gracioso porque Luis tenía algún tipo de contacto con la parte de inteligencia
operativa real en Argentina. Entonces, cuando viajábamos de noche en los puestos policíacos, hay una serie de clics de luces, ¿sí?, que tenés que hacer, donde no solo no te paran, no te cobran multa, sino que si jodes mucho, te dan un café y te hacen pasar de largo. Porque te meten que sos una autoridad o algo por el estilo. Y Luis sabía todos esos clics. Bueno, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Entonces, eso era como que... No, por favor, adelante. Entonces, estábamos más envalentonados con eso todavía. Claro. Pero fue también con nosotros un prestigiosísimo y un gran amigo nuestro, aparte de prestigiosísimo, antropólogo, que era nada más y nada menos que Carlos Martínez Sarasola, que nunca voy a entender por qué estuvo metido en eso Carlos, que era increíble meterlo en eso a Carlos. Pero lo entendíamos también que era necesario, porque había como un caballeroso en eso, que era defender dos damas. Claro. Del mundo ovni que estaban solas. No, y además también la visión de un antropólogo. Bueno, Diego Viegas por entonces ya estaba con la todavía no, para esa época era solo abogado. Solo abogado. No, lo digo porque por la parte de los antropólogos se pudieran asomar a esa dinámica. Estábamos más antropólogos, Néstor y yo, que Diego. Diego llega después él igual tenía una fuerte comisión antropológica, pero posiblemente el que más tenía una comisión antropológica desde siempre fue Néstor. Fíjate. Sí, y después le seguí yo. Está bien. Néstor nos enseñó fotografías de ese suceso. Hay pruebas, se las voy a pedir a ver si me las deja mostrar, porque son... Hay pruebas. Yo estoy flaco, un documento lindo, que no tiene flaco, lindo. Bueno, ahí te cuento, creo que estaba Gustavo Cía, estaba, ¿cómo se llama? Claudio Escarcela, Juan Acevedo, Diego Viegas, Luis Reynoso, Néstor Berlanda, Diego Viegas y Carlos Martínez Sarasola. O sea, en total éramos 8. No sé si está la foto de todos. Yo creo que hay alguna. Pero hay una salíais 5 o así, pero ahora no la recuerdo. Hay una saliendo del hotel que son terribles. Creo que hay una que estáis como andando. Sí, tienen 2 o 3 fotografías, me parece. Hay una que estamos todos así en la ruta. Son buenísimas. Está muy fuerte. La historia es buenísima, así que Juan... El gordo de negro, más que el hombre de negro, el gordo de negro. Pero bueno, son esos momentos que pasaron, que existieron en el mundo de estas cuestiones. ¿Y alguna otra historia así surrealista? Porque esto es digno de película, parece de un sketch cómico esto. Sí, si le sacamos la parte trágica del asunto y la parte yo creo que, dramática. Bueno, te cuento una que esta fue quizás la más interesante de película, ¿no? Así bien anécdota. Sí. Estamos estudiando el caso de María Angélica en el sur, en Chipoleti, y nos dicen, che, hay un señor en el medio del desierto que vive en un colectivo que dice que ve cosas. Y en ese momento estábamos con el auto, con esto, che, bueno, ¿dónde? Nos explicaron, ok, no me acuerdo el nombre, como si te dijera Diggy, la persona, o Titi, llegamos en medio de una tormenta de arena y tierra, ¿viste? Bueno, ¿viste cuando ves esas en medio de películas que ves la sombra de alguien que sale adentro y te saluda, ¿viste? Y era el señor, entramos a su carromato, porque era un carromato básicamente, nos atendió divinamente. Entonces, lo que nos impactó era que, según él, esto bajaban los platos voladores, ¿no? Bajaban los platos voladores, y de ahí bajaba el extraterrestre, marciano para él, obviamente, a tomar mate venían. A tomar mate, ¿eh? A tomar mate, no a cualquier... No, venían a charlar un rato, porque andaban haciendo sus cosas, venían a verlo y se apoyaban en el plato a tomar mate. En vez de acodarte, ¿viste? Entonces siempre nos acordamos con esto, decíamos, qué hermosa imagen, pero hay una cosa en la que nos vamos a repetir siempre, porque dijo, se van a ir porque esta noche vienen. Y nosotros nos fuimos. No, Juan, sí. Deberíais haberos quedado. Nunca entendimos por qué nos fuimos. Creo que porque no le creímos. Probablemente. Como que sí, está buena, está interesante, pero con los años nos creció la incertidumbre de, che, si... Hubiera pasado algo extraño, ¿no? Lo mínimo extraño que hubiera pasado era mucho, ¿no? Sí. Y esa fue otra de las anécdotas interesantes. Bueno, no tenía que ser.
Pero estábamos muy jóvenes todavía para algo de eso. Creo que sí, creo que todavía estábamos muy jóvenes. Está bien. Así que prometo que si me acuerdo de alguna otra de esas anécdotas que tiene que haber, pero ahora no recuerdo, pero te voy a avisar en la copa. Sí, seguramente. Pues Juan, muchísimas gracias. A la Marquesa, todas las historias. Se me va a quedar lo de la Marquesa, un saludo para todos y para agradecer esta visita enorme de Adri, de José Caramaca, de David Cuevas, sí, de la gente de Soulwatcher y bueno, todo lo que ha sido esta semana y media casi de idas, venidas, con ustedes que pudieron ir a la capilla y todo lo demás. Así que infinitamente agradecidos y gracias por sacar esta anécdota del botón. Y hasta la próxima. Gracias. Chao.